Gálatas 5:22. Hoy veremos el tema número 4 de la serie El fruto del Espíritu, y el título de la enseñanza es El fruto del Espíritu es paz. Diga paz. Gálatas 5:22 dice así: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y a través de esta serie estamos conociendo más a Cristo. Ese es el propósito de todo creyente, es conocer a Cristo cada vez más. Es el propósito de la iglesia también, mostrar a Cristo, dar a conocer a Cristo. Y el fruto del Espíritu es precisamente una descripción de su carácter, una descripción del carácter del Señor Jesucristo. Y también en esta serie estamos conociendo lo que ya poseemos. Aquellos quienes hemos creído para salvación, ya poseemos cada uno de estos elementos del fruto del Espíritu que hemos comenzado a ver. Cada uno de nosotros tenemos y poseemos estos elementos del fruto del Espíritu. No es algo que podamos tener, que a lo mejor tenemos, que si hacemos esto o aquello lo vamos a obtener. Reitero, es algo que ya tenemos. Hoy vamos a ver el tercer elemento de esta descripción del carácter de Cristo, y se trata de la paz. En la enseñanza anterior hablamos acerca del gozo, ¿usted se acuerda? Ese elemento del fruto del Espíritu que es el gozo. Y ponía yo un ejemplo acerca de lo que ocurre en nuestro cerebro de manera natural cuando experimentamos el gozo o la alegría en este caso, ¿no? En nuestro cerebro se activa la dopamina, la serotonina y esa sensación de recompensa se estalla dentro de nosotros en euforia. Y esto ocurre, por ejemplo, ponía el ejemplo yo, cuando comemos. Cuando comemos un platillo delicioso, se activa todo eso en nosotros y está delicioso, ¿no? Y pasamos del al, ya cuando comimos al, ¿verdad? ¿Sí o no? Pasamos del al, a ver, así, después de que comiste algo delicioso, ya se lo estoy imaginando desde ahorita, ¿no? O cuando te ríes por mucho tiempo, también se libera dopamina, serotonina y eso ocurre en nuestro cerebro, todo ese estallar de emociones, y después viene el ya como que te reíste mucho y quedas así, ¿no? Como flojito, así. Bueno, esto nos ayuda a ilustrar el elemento que vamos a ver hoy, y es la paz, es ese descanso. Voy a comenzar dando algunas definiciones de paz, primero en el idioma latín, luego en el griego, luego en el hebreo. En el idioma latín, la palabra paz se escribe pax, casi igual que como nosotros la escribimos, pero con una X al final, pax o pacis. Esta definición nos habla de la situación en la que no existe una lucha armada entre un país o entre varios países. Eso es en el latín. Es también la relación de armonía entre las personas, sin enfrentamientos, sin conflictos. Es el estado de quien no está perturbado por ningún conflicto o por ninguna inquietud. En el idioma original que se escribió Gálatas, que es el griego, se utilizó la palabra eirene. Si tú te llamas Irene o conoces alguna Irene, más vale que no seas tan broncuda, ¿verdad? Porque eirene significa precisamente paz, y se utiliza también para describir las relaciones armónicas entre personas y también las relaciones armónicas entre naciones. Describe también el orden. En el idioma hebreo, esto fue en el latín y en el griego, pero en el idioma hebreo se utiliza la palabra shalom y significa integridad, significa bienestar, significa salud. Nota cómo tanto en el latín como en el griego el énfasis está en los elementos externos, está en las circunstancias, pero en el hebreo shalom tiene que ver con la parte interior del hombre, con el estado interior más que con lo externo. Y todo esto, tanto pax como eirene como shalom, tienen una aplicación en nuestra vida. Sin embargo, cuando nosotros vamos a la raíz de la paz, a lo que realmente es paz, paz verdadera, nos encontramos tras rascar y rascar y rascar con que Dios es paz, así como cada uno de los elementos. A lo mejor ya no te sorprende mucho. Dios es amor, Dios es gozo, Él es la fuente de gozo, Él se goza, Él comunica gozo, y Dios es paz también. Algunos hombres en el Antiguo Testamento tuvieron encuentros con Dios. Si tú tomaste el discipulado de mi experiencia con Dios, pudiste ver algunas de estas situaciones, algunos de estos hombres quienes se encontraron con Dios. Y uno de estos hombres quienes tuvieron un encuentro con Dios fue Gedeón. Se predica poco de Gedeón, pero hay mucha enseñanza en la vida de Gedeón y en su encuentro con Dios. En el encuentro de Dios con Gedeón, Dios se le manifestó a Gedeón como el Dios de paz, Él como único Dios de paz.
¿Qué ocurrió? Si vas ahí a Jueces capítulo 6, versículo 23 y versículo 24, ahí vemos lo que te quiero plantear, pero antes te pongo un poquito en contexto. No es el tema, solo quiero que veamos cómo fue que Dios se le mostró a Gedeón, se le reveló como Dios de paz. ¿En qué circunstancias? Bueno, él había tenido un encuentro, Gedeón, con el ángel de Jehová. Y el ángel de Jehová le estaba llamando a Gedeón para que derrotara a los madianitas. Ahora, esa situación, mis hermanos, era una situación complicada porque Gedeón pues no era así como que el super guerrero, ¿no? Sin embargo, estaba recibiendo una encomienda de parte de Dios, de parte del ángel de Jehová, hasta ese momento sí lo había entendido, como un ángel nada más, quien le estaba llamando a derrotar a los madianitas. Así que, ¿qué fue lo que hizo Gedeón? Bueno, antes de dar el primer paso, pidió una señal a Dios. No estaba dudando de Dios, sino que él quería estar seguro de que era la voz de Dios la que él estaba oyendo y pidió una señal. Eso está ahí en el libro de Jueces capítulo 6, y cuando pidió esa señal después fue a preparar comida para este ángel que le estaba diciendo que derrotara a los madianitas. Es entonces cuando él va por la comida, cuando se da cuenta, cuando cae en cuenta de que ese ángel con el que estaba hablando no era cualquier ángel, sino era el ángel de Jehová. En el Antiguo Testamento, cuando vemos nosotros ese título, el ángel de Jehová, está hablando nada más y nada menos que del Señor Jesucristo. Cuando habla un ángel, a veces dice el ángel Gabriel, a veces el arcángel Miguel, o sea, a veces se nos da el nombre, pero cuando dice el ángel de Jehová, está hablando del Señor Jesucristo, antes de que el Señor viniera, lo cual nos habla de que Él es Dios, Él es eterno, siempre ha existido, siempre es, bueno, es más correcto decir siempre ha sido, porque existencia nos habla de que tuvo un inicio, y Jesús es Dios, Él nunca tuvo un inicio, no tendrá un fin, Él es eterno. Y el Señor Jesucristo se revelaba allí, y Gedeón se da cuenta de que el ángel de Jehová era en realidad quien había hablado con él, y él se llenó de temor, se llenó de asombro. Dijo, a lo mejor no le di la honra debida, y por supuesto, no lo traté con todo el respeto que debí de haberme dado cuenta de que era el ángel de Jehová y no andar con mis pruebitas, ¿no? La reacción entonces de Gedeón fue de asombro, fue de temor, porque le vio cara a cara al ángel de Jehová. Jueces 6:23 dice, pero Jehová le dijo, paz a ti, no tengas temor, no morirás, porque ver cara a cara a Dios implica morir. Él había visto al ángel de Jehová, que era Jesucristo, ahí revelado, le dijo, no morirás. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová, y lo llamó como Jehová Salom, que es Jehová, es paz, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los abiezeritas. Podemos confirmar entonces que Dios Padre es paz. Vamos a ver los tres elementos, o la paz, quiero decir, en las tres personas, de la divinidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Esa es doctrina esencial. Aquel quien no crea que Dios es tres personas, pues está en un problema y no podemos llamarle hermano. Eso es otra cosa, ¿no? Pero doctrina esencial, de donde no debemos de movernos, es en eso, que Dios se manifiesta en tres personas, que Dios es tres personas y por eso se manifiesta en tres personas. Comencemos con Dios Padre como Dios de paz. Lo hemos visto ahí en Gedeón. Si hay algo que se necesita en este mundo, es paz, ¿cierto? Y más en este tiempo. El hombre constantemente está buscando la paz, la calma. En este mundo globalizado en el que vivimos, cuando hablo de globalización, hablo de que es igual aquí que en todos lados. Es igual aquí que en México, es igual aquí que en El Salvador, es igual aquí que en Honduras. ¿En qué sentido? Es igual en cuanto a el estrés. Es igual en cuanto a las cosas que queremos tener y que buscamos tener. Es impresionante la cantidad de productos, de cursos, de actividades que salen al mercado en redes sociales que prometen la paz. Tómate esto y vas a tener paz. Léete este libro y vas a tener paz. Escucha a este conferencista y vas a tener paz. ¿Por qué? Porque vivimos estresados. Nos creamos necesidades o vamos en pos de necesidades que no son necesarias. Son cosas que queremos y que este mundo globalizado nos dice que debemos de tener, ¿cierto? Este mundo globalizado nos dice de este lado del mundo que tienes que tener el iPhone 13, ¿sí? O sea, no tienes el iPhone 13, ¿cómo es posible? Mira en qué mes estamos, ya va a salir el 14 y no lo tienes, ¿sí? Pero, ¿sabes? No solo es aquí, vas a otros países y es el mismo asunto. A través del internet, pues esto se hace todavía más evidente y lo vemos, ¿no? Y la gente quiere esto también. ¿Sabes qué pasó? La paz se perdió hace miles de años. Hasta el Génesis nos remontamos, cuando el pecado entró en el hombre. Cuando el pecado entró en el hombre, cuando Adán desobedeció a Dios, entonces el hombre
Adán tuvo una reacción. ¿Y sabes cuál fue esta reacción? Fue el miedo. Entonces el hombre conoció el miedo. Hasta entonces vivía en paz, disfrutaba de la comunión con Dios, pero cuando pecó, cuando desobedeció a Dios, perdió la paz. ¿Y qué fue lo que ocupó ese lugar de la paz en su vida? El miedo, el temor. Por eso se escondió, por eso se trató de cubrir, trató de arreglar su mismo asunto, trató de darse paz a sí mismo, pero era incapaz. Y no olvidemos que esa promesa que le hizo la serpiente a Eva es una promesa que continúa vigente, que continúa siendo una tentación. ¿Cuál fue la promesa que le hizo la serpiente a Eva? Le dijo, seréis como Dios. Esa es la promesa de la serpiente. Y sabes que la serpiente no cambia de estrategia, la serpiente antigua le llama la palabra. No cambia de estrategia, no cambia de discurso, es el mismo discurso, pero el hombre sigue cayendo en la misma tentación. ¿Cuál tentación? Ser como Dios, ocupar el lugar de Dios. Y por esto es que el hombre no tiene paz, porque intenta ser como Dios, pero mis hermanos, no es capaz de hacerlo, no es capaz de ser como Dios. ¿Por qué? Porque Dios tiene el control de todas las cosas. El hombre quiere tener control de todas las cosas para tener paz, pero es incapaz. Solo Dios tiene el control de todas las cosas, solo Él. ¿Cuántos dicen amén? No debe de sorprendernos entonces la reacción de Adán. Una reacción de miedo. ¿Por qué? Pues se opuso a Dios, estaba oponiéndose a Dios, se estaba poniendo en lugar de enemigo de Dios. Cuando disfrutaba de la presencia de Dios, al tratar de ser como Dios y tener todo bajo control según él, ahora se había convertido en enemigo de Dios. Por eso tuvo miedo. Y es que el hombre no puede tener paz. ¿Por qué? Porque está en enemistad con Dios. El hombre sin Cristo no puede tener paz. Es enemigo de Dios. Y quizás tú dices, oiga, eso está un poco fuerte, ¿no? Bueno, sí está fuerte. Pero lo dice la palabra, Colosenses 1:21. Dice que todo hombre que no conoce a Cristo está en enemistad con Dios. No le hace que pues no le ofenda, o sea, que no abiertamente hable mal de Dios, no blasfeme. No importa que incluso pues vaya a alguna iglesia de vez en cuando o que rece algunos rosarios o qué sé yo, algunos rezos de vez en cuando. Dice la palabra que aquel quien no ha creído en Cristo es enemigo de Dios. Dice la palabra, vamos a leer en Colosenses 1:21, que nosotros, antes de conocer a Cristo, los que le conocemos, éramos enemigos de Dios. Colosenses 1:21 dice, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños, ¿y qué? Enemigos. Ahí lo dice la palabra, no lo digo yo. Yo quisiera decirle otra cosa, pero eso dice la palabra. Y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Esos éramos nosotros y esos son aquellos quienes no han conocido a Cristo como su Salvador. La voluntad de Dios es y seguirá siendo que el hombre recupere aquello que perdió en el Edén a causa del pecado. ¿Qué es lo que perdió el hombre allá en el huerto del Edén cuando pecó, cuando desobedeció a Dios, tratando de ponerse en el lugar de Dios? Lo que perdió fue la presencia de Dios precisamente. Y desde la presencia de Dios fluye la paz. En tu presencia hay plenitud de gozo. Desde la presencia de Dios fluye el gozo, fluye la paz, fluye el amor, fluye todo. Sin embargo, mis hermanos, algo que no deja de impresionarnos y que no debe de dejar de impresionarnos es que Dios es inmutable, Él no cambia. Él, después de que Adán pecó, Dios seguía siendo Dios y Dios sigue siendo Dios. ¿Cuántos dicen amén? El mundo hace lo que hace y blasfema contra Dios, pero Dios sigue siendo Dios. Los mortales son los que dejan de existir. Y lo que a nosotros no debe de dejar de sorprendernos es que Dios, que sigue siendo Dios, poderoso, santo, se aproxima al hombre, se acerca al hombre. Aproximarse, es aproximarse, es hacerse como el otro. Y lo vemos en Filipenses 2, como el Señor envió a su Hijo Jesucristo, quien se hizo como uno de nosotros. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, se despojó de estar en la gloria con el Padre y se hizo como uno de nosotros. Y estando en la condición de siervo se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Así que el Padre se aproximó, se acercó a nosotros por medio de Cristo. ¿Cómo fue anunciado Cristo el Mesías? Algo que recordamos también en Navidad, Isaías 9:6. Te va a sorprender, ahora estamos viendo cómo el Hijo, Dios el Hijo, es también paz. Fue anunciado así en Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. ¿Qué dice al final? Príncipe
de paz. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, el Padre envió la paz al mundo. Emmanuel, como se le conoce también a Jesucristo, que quiere decir Dios con nosotros, Dios encarnado. Él fue alabado por una hueste de ángeles, y lo vemos y lo recordamos en Navidad también. Pero ¿qué es lo que decía el canto de esta hueste de ángeles? ¿Cuáles eran las palabras de esta hueste de ángeles que celebraban la venida del Mesías, de Emmanuel, Dios con nosotros? Eso lo vemos en Lucas 2:14. Ellos cantaban, decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Ellos asociaban la venida del Mesías, de Dios hecho hombre, con la paz, esa paz de la cual anunció Isaías, ese admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ahora, Cristo, estando en esta tierra, cuando se manifestó ya en su ministerio terrenal, cuando consumó su obra, Él hizo posible que todo aquel que cree en Él, que cree en la fidelidad de Cristo, tenga vida eterna y así pueda disfrutar de la paz con Dios. Romanos 5:10 dice: porque si siendo enemigos, ¿te fijas otra vez? No lo dice una vez la palabra, que son enemigos de Dios aquellos quienes no han creído en Cristo. Están en enemistad con Dios, pero nosotros también éramos enemigos. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios, ¿por qué? Por la muerte de su Hijo. Si su Hijo no hubiera venido a este mundo y no hubiera dado su vida, seguiríamos en enemistad con Dios, en nuestro pecado, ausentes de toda paz. Dice: mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su ira. Mismo capítulo, Romanos 5, pero versículo 1, dice: justificados pues por la fe, tenemos ¿qué? Paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vemos cómo el Señor Jesús hizo posible esta paz entre Dios y entre el hombre. Así que la única alternativa para que el hombre recupere la paz, no la tiene ni un curso, no la tiene ni una medicina. La única alternativa que tiene es acudiendo a la fuente de paz, que es Dios. Así que si hay alguien aquí que no ha creído en Cristo para salvación, te voy a decir algo: bienvenido, Dios te bendiga. Pero nunca vas a experimentar la paz si no crees en Jesucristo. Pero si crees en Él, no solo tendrás paz, la verdadera paz va a habitar en ti, va a morar en ti. Quienes creímos en el Hijo de Dios, en Jesucristo, pasamos de ser enemigos de Dios a ser hijos de Dios. La palabra de Dios se encarga de hacer este énfasis de una posición a otra posición. Antes estábamos en el reino de las tinieblas, estábamos en el reino de Satanás. Dices: ay, ¿a poco sí? Pues sí. Pues enemigos, Satanás, ahí en eso estábamos, ¿no? Pero el Señor nos trasladó del reino de las tinieblas al reino del amado Hijo Jesucristo. Antes éramos enemigos y ahora, fíjate bien, no solo somos alguien quien no está en problemas con Dios, en enemistad con Dios, ahora somos hijos de Dios. Porque a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, el derecho de ser hechos hijos de Dios. Así que ahora pasamos de ser enemigos a ser hijos, a estar sentados a la mesa con el Padre. No solo eso, Dios, el Padre, mora en nosotros. Somos el templo de Dios. Piénsalo, en la cosmovisión judía, el templo era el lugar en donde estaba ese cajón, en donde estaba la presencia de Dios, en el lugar santísimo. Y dice la palabra que nosotros ahora somos ese tabernáculo, el templo de Dios, Dios habitando en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y Pablo le llama a Dios, el Padre, en 1 Tesalonicenses 5:23, el Dios de paz. Así que el Padre, el Dios de paz, vive en nosotros. Y no solo eso, no solo el Dios de paz, el Padre, vive en nosotros, sino que también Cristo, el Hijo de Dios, segunda persona de la divinidad, el príncipe de paz, mora en nosotros. ¿Te fijas esta distinción? Por esto no va este asunto de que no, solo Jesús en modo Padre, solo Jesús en modo Espíritu Santo, solo Jesús en modo Hijo. No, un solo Dios en tres personas. Y lo vemos aquí en Juan 14:23. Yo le pregunto a Jesús: oye Jesús, ¿es cierto eso de solo Jesús? Y el Señor me responde y dice: el que me ama, ¿quién está hablando? El Hijo, mi palabra guardará y mi Padre le amará. ¿Te fijas? Son dos personas diferentes. Y vendremos, en plural, a Él y haremos morada con Él. El Padre, Dios de paz, el Hijo, el Príncipe de paz, moran en nosotros. Y hablando del Hijo de Dios, el Mesías,
Él habló abundantemente acerca de la paz. Él enseñó abundantemente acerca de la paz. De hecho, uno de los sermones más conocidos, que por cierto estamos estudiando en el discipulado de los martes, así que si usted no se ha anotado, pues anótese, acérquese con alguno de nosotros y puede ingresar a ese discipulado que es por Zoom. Ni tiene que viajar, ahí desde la comunidad de la comodidad de su casa puede seguirnos. Y ahí en el Sermón del Monte, el Señor Jesús habló acerca de la paz, habló acerca de una realidad futura para ellos. O sea, si te pones desde la posición de los que estaban recibiendo las palabras de Jesús, todavía no iba Él a la cruz, todavía no moría, todavía no era sepultado, todavía no resucitaba, no había consumado ya su obra que traería paz al hombre, aunque Él estaba entre ellos. Y allí, hablándoles Jesús, les adelantó algo y les dijo: ustedes son pacificadores, son felices porque son pacificadores. Estaba hablándoles en términos del futuro, cuando Él completara su obra. Pero eso que para ellos era una realidad futura, es para nosotros una realidad presente, porque ya Cristo consumó su obra y Él habita en nosotros. Así que para nosotros es esta realidad de que somos pacificadores. El Señor Jesús no solo enseñó acerca de la paz. Él no solo enseñó, no era solo un maestro que daba teoría, era un maestro que enseñaba y que modelaba. Y que decía: síganme. Maestro, ¿dónde moras? Pues ven y ve, pues sígueme. Y iban todos sus discípulos activamente siguiéndole, y eso es la vida cristiana, seguir a Cristo. Él no solo enseñó acerca de la paz, Él mismo fue el ejemplo de vivir con la paz de Dios. Recordemos que el fruto del Espíritu es una descripción del carácter de Cristo. Es seguro que los discípulos del Señor más de una vez vieron en Cristo esta virtud, la virtud de la paz. Hay una que es conocida por nosotros. Te invito a que vayas conmigo a Mateo capítulo 8, versículo 23. Jesús enseñó acerca de la paz. Jesús también modeló cómo se ve esta virtud de la paz en la vida cotidiana, en la vida diaria. Él les había enseñado muchas cosas hasta ese momento, de Mateo 8, 23. Y las últimas palabras que ellos oyeron antes de llegar a Mateo 8, 23, que vamos a leer, fueron estas, y nos las da Marcos en Marcos 4:35. Estas fueron las últimas palabras que ellos oyeron antes de lo que vamos a leer. Jesús voltea y les dice: pasemos al otro lado. Entonces dice Mateo 8:23, y entrando Él en la barca, sus discípulos le siguieron. ¿Qué habían oído ellos? Según Marcos 4:35, pasemos al otro lado. Le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Subraya eso. Pero Él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Levantándose, reprendió los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y se fue a dormir otra vez el Señor. El Señor Jesús, mis hermanos, es omnisciente. Él conoce todas las cosas, porque Él es Dios. El Señor Jesús sabía, estoy hablando mientras que estuvo en esta tierra, Él sabía cómo iba a morir. ¿O tú crees que no sabía? Él sabía cómo iba a morir y se los enseñó a sus discípulos. Les dijo: es necesario que yo padezca en manos de los líderes religiosos, en manos de los judíos, y voy a morir crucificado, pero al tercer día resucitaré. El Señor sabía a lo que había venido. El Señor Jesús no era como a veces nosotros somos. ¿Y qué vas a hacer? Pues no sé. ¿Y para dónde vas? Pues no sé. Más para donde el viento me lleve, ¿no? No, el Señor sabía lo que había venido. Él venía con un propósito. ¿Te has puesto a pensar que cada cosa que el Señor hizo tenía un porqué? Cada decisión que Él tomó, cada camino que Él tomó, tenía un propósito. Ese es el Dios al que yo adoro. Ese es el Dios al que yo sirvo. Un Dios que cuando todos rodeaban Samaria, el Señor decidió pasar por Samaria. ¿Por qué? Porque tenía una cita con una mujer samaritana ahí en un pozo, en lo que los discípulos iban a traer lonche. Todo lo que el Señor hizo tenía un propósito y tenía un objetivo que coincidía, por supuesto, con la voluntad del Padre. Así que podemos ver que Él sabía que no iba a morir ahogado. Él sabía cómo iba a morir. Así que cada vez que el Señor se subía a una barca, ¿tú crees que se preocupaba por morir ahogado? No, porque Él sabía cómo iba a morir, por supuesto, ¿no? Ahora, ¿qué papel tienen aquí los discípulos? O sea, ellos no sabían cómo iban a morir cada uno, pero Jesús sí. Entonces, si ellos iban caminando con Jesús, quien sabía que no iba a morir ahogado, y les está diciendo: pasemos al otro lado, ¿qué deberían de estar haciendo los discípulos en medio de la tormenta? Teniendo fe en Cristo, teniendo fe en las palabras que salieron de Cristo.
La tempestad lo que hizo evidente, mis hermanos, fue la poca fe de los discípulos. Eso fue lo que hizo evidente la tempestad. Sin embargo, no nos apresuremos a juzgar a los discípulos. Los discípulos estaban todavía aprendiendo. Hay que tenerles paciencia en esta etapa de su vida. Ahora, ellos todavía no tenían el Espíritu Santo morando en ellos. Todavía les faltaba mucho por aprender. Ellos todavía no recibían mucha enseñanza que tú y yo tenemos ahí en nuestro teléfono o en nuestra Biblia, porque ellos no tenían la Biblia terminada todavía, ¿no? Por eso el Señor Jesús pacientemente les siguió enseñando, no solo a través de la palabra, sino a través del ejemplo, por supuesto. Y antes de completar su obra en la cruz del Calvario, el Señor hizo todavía más énfasis en la paz. Leemos con los evangelios, en el evangelio de Juan, que narra, se enfoca mucho en los últimos días de Jesús. Vemos cómo el Señor les enseñó mucho acerca de la paz. Había un énfasis en la paz que solo Él puede dar. La paz, así como los otros elementos del carácter de Cristo, no fluyen del hombre, sino de Dios en el hombre. Repito, la paz, como lo que hemos visto, el gozo, el amor, no fluyen del hombre, sino que fluyen de Dios que está en el hombre. Y cuando digo Dios me refiero, por supuesto, Dios el Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. El Señor Jesús les dijo a sus discípulos que iba a partir, pero que les iba a dejar al Espíritu Santo. Solo por el Espíritu Santo es que nosotros podemos discernir, entender, palpar la verdadera paz de la que el Señor Jesús, repito, solo por el Espíritu Santo. Mira, ve conmigo a Juan 14:25, porque para entender la paz que el Señor ofrece, que es la verdadera paz, esto es solo posible por el Espíritu. Estas cosas sin el Espíritu Santo no se pueden entender. Hay cosas, mis hermanos, que tenemos que dejar reservadas para después, aquellos a quienes no conocen a Cristo. La prioridad para quienes no conocen a Cristo es que se reconcilien con Dios. Después les hablamos ya de tener paz en la tormenta. Juan 14:25 dice el Señor: os he dicho estas cosas estando con vosotros. Todo lo que el Señor Jesús enseñó. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Subraya eso. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. No olvidemos que la paz que fluye de Dios no tiene nada que ver con la que ofrece el mundo. Las cosas que el mundo ofrece son pasajeras, son efímeras, son temporales. Y es necedad, ¿no? Que vayamos tras esas cosas que después se esfuman. Es necedad que busquemos un dispositivo electrónico y que nos endeudemos y que nos esforcemos y que andemos todos estresados porque tengo que tener ese dispositivo. Y al año ya no sirve. Ya salió otro que lo dejó atrás. Y a los 3 años ya no tienes actualizaciones. Así que aunque funcione y encienda, pues ya no te va a dar lo que te daba antes o te tiene que dar. Pero la paz que el Señor ofrece no tiene nada que ver con lo temporal, lo efímero que ofrece el mundo. Los discípulos iban a necesitar al Espíritu Santo para recordarles que la paz de Dios estaba en ellos, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estaban en ellos. Iban a venir situaciones a sus vidas como aquella tormenta. O sea, no iba a ser la única tormenta que ellos iban a experimentar, no fue la única que ellos experimentaron. Estas tormentas podían hacerles quitar a ellos los ojos de la paz que ellos ya tenían. Más adelante el Señor les enseñó otra vez acerca del Espíritu Santo en Juan 16. Ese Espíritu Santo el cual Él prometió. Y les dijo en Juan 16:33, nueva traducción viviente: les he dicho todo lo anterior, ¿para qué? Para que en mí tengan paz. Las enseñanzas de Jesús, mis hermanos, son para que nosotros tengamos paz en Él. Cada enseñanza que nosotros escuchamos en esta congregación o cuando escuchamos en internet alguna enseñanza bíblica, por supuesto, tienen el objetivo de tener paz en nosotros, de infundir paz en Cristo, que en nosotros haya paz en Cristo. Digo esto porque hay enseñanzas que lo que hacen es perturbar a las personas, ¿no? Y que el anticristo y que los cuernos de la quién sabe cuál y que ya la Gog y Magog y empiezan con todo el rollo. Y salen todos estresados los hermanos, viendo a todos los demonios por todos lados, ¿no? Mis hermanos,
Jesús era distinto. Él es Dios, Él es santo. Él dice, todo lo que yo les he enseñado es para que tengan paz en mí. Pero fíjate lo que dice después. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas. ¿Cuántas? Muchas. Y tristezas. Pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Nosotros estamos por encima. O sea, esto no quiere decir que no tendremos pruebas. No, sí tendremos y muchas. Esto no quiere decir que no tendremos tristezas, sí tendremos y muchas. Pero nosotros estamos por encima porque el Señor ya venció al mundo. Y mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Cuántos dicen amén? Jesús cumplió cada una de sus promesas y lo sigue haciendo. El Señor no hace promesas como nosotros, nomás para salir del... Si te prometo que ya te voy a tener listo el trabajo a tal fecha, ¿no? Nomás para salir. Dijiste una fecha nomás para que ya te dejen de estar molestando. Pero el Señor no. El Señor, todas las promesas, dice la palabra, que son en Él sí y en Él amén. Todo lo que Él promete, lo cumple. El Señor murió, el Señor fue sepultado, resucitó, ascendió a los cielos, hizo posible la paz con Dios y cumplió esa promesa de enviar a otro consolador, al Espíritu Santo. En Juan 14:16 vemos esta promesa que les hizo a sus discípulos. Les dijo, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Esa fue la promesa que les hizo el Señor. Es en donde me quiero centrar. El Señor les prometió que enviaría el Espíritu Santo y prometió que el Espíritu Santo estaría en ellos, con ellos y en ellos, dentro de ellos. El Espíritu Santo mora en los creyentes y ahí se completa, ¿no? El Padre mora en nosotros, el Hijo mora en nosotros, el Espíritu Santo, según la palabra, mora en nosotros. Eso le dijo Pablo a los Corintios, en 1 Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Te fijas? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El cual está en vosotros, subraya. El cual tenéis de Dios. Dios nos lo dio. Y que no sois vuestros. El Espíritu Santo en nosotros toma de lo de Cristo y nos lo da, nos lo hace saber. Así que si has creído en Cristo para salvación, no solo tienes paz para con Dios, tienes la paz completa de Dios en ti. ¿Cuántos dicen amén? Yo pregunto, ¿será correcto entonces que un creyente diga y ore, Señor, dame paz? No, ¿verdad? Porque ya la tenemos. O sea, creo que hay suficiente evidencia bíblica para estar seguros de que si Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo mora en nosotros, es paz, la paz mora en nosotros. Pues ¿qué pedimos? Paz. Señor, dame paz. Y Dios nos dice, pues ya la tienes. Hasta aquí hemos visto que paz es Dios, que Dios mismo proveyó la paz perdida por medio de Cristo, que quienes creemos en Cristo recibimos al Espíritu y con Él su fruto, y que el fruto del Espíritu es paz. Así que si somos cristianos, la pregunta correcta no es ¿cómo encuentro la paz? ¿Cómo hallar la paz? Esa no es la pregunta correcta, porque ya la tenemos. La pregunta es, ¿la paz se está viendo en mí? Esa es la pregunta. Es diferente, ¿no? Ay, ¿cómo encuentro la paz? No, ya la tienes. La pregunta es, ¿se está viendo? Pues si ya la tienes, ¿se está viendo? Y para hacer un justo juicio, porque a lo mejor dices, no, sí, yo la tengo y sí se ve, claro, ok, está bien, eso dices tú. Pero para hacer un justo juicio, vamos a meditar en el gobierno de Dios. Colosenses capítulo 3, versículo 15. Si Dios está en nosotros, Dios nos gobierna. No es nomás un adorno, sino que Él nos gobierna. Su palabra en nosotros, nos guía el Espíritu a la palabra. Y en su palabra le conocemos y allí tenemos la oportunidad de obedecerle y dejar que Él gobierne nuestras vidas. Dice Colosenses 3:15, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. ¿Te fijas cómo la paz de Dios, Dios mismo, gobierna nuestros corazones, gobierna nuestros pensamientos? Y si tú has pensado en esto, en que los gobiernos lo que prometen siempre es paz, ¿sí o no? Los presidentes o los candidatos a presidentes, no, vamos a traer paz aquí a San Pedro, no sé qué, ¿no? Y prometen paz. Sin embargo, pues vemos cómo no se cumple, ¿no? ¿No? Nosotros cuando creímos en Cristo desde hace un momento, entramos al reino de Dios.
El reino de Dios es la esfera en donde los súbditos se someten voluntariamente al gobierno de Dios. Ya no nos gobernamos a nosotros mismos, ya no somos gobernados por el pecado, ahora somos gobernados por Dios. El reino de Dios no consiste en cosas temporales, sino en ¿qué? En justicia, en gozo y en paz, es lo que dice Romanos 14:17. El reino de Dios, mis hermanos, no consiste en cosas temporales, no consiste en una paz temporal, no consiste en ausencia de problemas, sino consiste en justicia, gozo y paz. ¿Por qué digo que la evidencia de tener la paz, de estar viviendo la paz de Dios, tiene que ver con el gobierno de Dios? Porque cuando nosotros estamos conscientes de que Dios gobierna nuestra vida, entonces, pues ¿de qué nos preocupamos? ¿De qué me voy a preocupar? Ay, es que la pandemia y tal. Cuando vino la pandemia yo les dije, hermanos, apáguenle las noticias. O sea, digo, ahí está. Pero estamos pegados a las noticias y ocupamos nuestros pensamientos en las noticias y que los contagiados y que los muertos y esto y aquello. No digo que seamos indiferentes, pero mis hermanos, es mejor estar seguros de que Dios nos está gobernando y de que, pues Él dijo, van a venir pestes, sí, van a venir pandemias, van a venir guerras. Ahora se los digo en ese tiempo donde hay guerras. El Señor Jesús dijo, van a venir guerras y rumores de guerras, pero aún no es el fin. El que persevere hasta el fin, este será salvo. El que persevere con sus pensamientos en el gobierno de Dios, que Él tiene todo bajo control, que a Él no se le escapa absolutamente nada, ese va a dar evidencia de que es salvo. El que no se ande con que, ay, la pandemia, ay, la guerra, ay. El que no se ande con eso, va a dar evidencia de que es salvo. Saber que Él nos gobierna entonces nos produce paz. Esa paz producida por Él, mis hermanos, es como un escudo. En estos momentos de agitación, en estos momentos de malas noticias, la paz que el Señor produce en nosotros es nuestro escudo. Dice Filipenses 4:7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones, guardará también vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Este guardar habla de cuidar. ¿Cómo nos cuidamos? ¿Cómo nos protegemos del estrés? De toda esta ansiedad que hay en el mundo. Bueno, meditando en Cristo Jesús, meditando en que el Dios de paz mora en nosotros, meditando en que el príncipe de paz mora en nosotros, meditando en que el Espíritu Santo mora en nosotros, que Él nos gobierna y que Él tiene todo bajo control. ¿Cuántos dicen amén? Así se guardan nuestros pensamientos. Tenemos la seguridad de que todo lo que Él prometió lo va a cumplir. No es como los políticos que prometen y no cumplen, ¿no? O como nosotros, ¿verdad? Porque a veces le cargamos mucho la mano a los políticos, ¿no? Pero como nosotros también, que prometemos y no cumplimos, pero el Señor, cada una de las promesas que Él hace, Él las cumple. ¿Qué prometió Él? Vayamos así a cosas puntuales que Él dijo en su palabra. En Mateo 28:20, cuando habló de la gran comisión, les dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y el Señor lo dio por hecho, no dijo yo voy a estar, dijo yo estoy. Nunca ha dejado de estar, si eres hijo de Dios. En momentos de prueba, en momentos de dificultad, ahí estaba el Señor contigo. ¿Y por qué no lo veía? Porque te llevaba cargado. Por eso nomás veías 2 pisadas, no veías 4, porque Él te llevaba cargado. Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué otra promesa hizo Él? En Juan 10:28, Él dijo, nadie los va a arrebatar de mi mano. Son mis ovejas y nadie los va a arrebatar de mi mano. Pablo después amplió esta promesa y dijo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Pues Jesús dijo que nada. Y Él dio una lista, ¿no? Ni angustia, ni hambre, ni desnudez, ni peligro, ni espada, ni ángeles, ni principados, ni potestades. Ninguna cosa creada nos podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y eso está en su palabra. Él también prometió que va a perfeccionar su obra en nosotros hasta el día de Jesucristo. Dice Filipenses 1:6. Él va a perfeccionar su obra en nosotros y hasta el fin, hasta el día de Jesucristo. Eso está ya. Estas palabras, mis hermanos, que yo te estoy dando, son tan ciertas como las palabras que el Señor les dijo a sus discípulos antes de subir a la barca. ¿Qué les dijo allí en Marcos 4:35? Les dijo, pasemos al otro lado. Y lo que yo te acabo de decir es tan cierto, esto se va a cumplir. Pero luego
después de oír estas promesas de Dios, que yo te acabo de mencionar, solo algunas, porque hay muchas más, vienen a nuestras vidas las tormentas. Y no me refiero a situaciones incómodas, ¿no? Como el tráfico. Ay, este tráfico, y vamos a vuelta de rueda. Ay, qué gran tormenta estoy pasando. Mira, eso se soluciona bien fácil. Vete allá a Tyler, Texas, donde está el pastor Arturo Mata, que orábamos por él hace rato, y allá no hay tráfico. O vete, no sé, aquí muchos pueblitos aquí alrededor, no va a haber tráfico para nada, ¿no? De donde yo soy, bueno, cuando yo vivía allá donde yo soy, no había tráfico para nada. A todos lados llegábamos en 10 minutos. Ya 15 minutos, está bien lejos, hasta allá. Sí, era una ciudad pequeña. Pero esto es parte de la ciudad en la que vivimos, el tráfico. Esa no es la tormenta de la que yo te estoy hablando. Es que, ay, qué tormenta, mira el tráfico y voy a llegar tarde. Pues levántate temprano y así, bien sencillo. Me refiero a esas situaciones en donde realmente no tenemos control. Esa situación del tráfico, sí tenemos el control. O sea, si nos levantamos más temprano y nos hacemos el hábito de llegar antes, en vez de llegar raspando, no va a ocurrir eso. Si hacemos un espacio y nos organizamos bien. O sea, en eso sí tenemos control. Pero hay situaciones en donde realmente no tenemos el control. Así como los discípulos no tenían control arriba de aquella barca que se estaba hundiendo, ellos no tenían el control sobre la tormenta. Es decir, ellos sabían de barcas, ellos sabían cómo calibrarlas y todo, pero ya en la tormenta, ¿qué podían hacer? Ellos sabían incluso nadar. ¿Te has puesto a pensar en eso? Eran expertos nadadores, pero no es lo mismo nadar en la alberquita del hotel, de ahí, el Holiday Inn, donde te quedaste, que nadar en un lago que está unas olas terribles, sin la oscuridad y con rayos y truenos. No es lo mismo, es diferente. Ahí ellos no tenían el control. Y es en esas situaciones en donde no tenemos el control, en donde podemos responder a esa pregunta: ¿se ve la paz en mí? Ahí es en donde se responde a la pregunta. Hay varias maneras de reaccionar. Por ejemplo, podemos reaccionar con miedo, así como lo hicieron los discípulos en la barca, todos estresados. Ay, no tengo el control, no sé qué va a pasar. Estresado, te enfermas del estómago y te enfermas de quién sabe qué, porque es que no sé qué va a pasar. Todos turbados, todos enfermos. Pero ¿sabes qué? No me quiero centrar nada más en el malestar físico que trae el estar estresado. En el malestar físico que trae el estar estresado por no tener el control, que no se puede tener el control. Me voy a centrar en lo eterno, en lo que tiene que ver con la palabra. Cuando estamos en esa situación, estamos quitando los ojos de la voluntad de Dios. Te lo pongo con los discípulos. La voluntad de Jesús era: pasemos al otro lado. Ellos no estaban pensando en que iban a pasar al otro lado, a las siguientes misiones que el Señor tenía. Ellos estaban pensando en la tormenta. ¿Sí? Y así pasa con nosotros. Cuando estamos todos estresados, todos turbados, porque no tenemos el control de las cosas, nos distraemos de la voluntad de Dios. Y nos distraemos de nuestro llamado dentro de la voluntad de Dios. Otra forma de reaccionar es con queja. Una es con miedo y otra es con queja. Así lo hizo el mismo pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Ellos iban a la tierra prometida. El Señor les dijo: van a entrar a la tierra prometida por medio de Moisés. Los voy a sacar de Egipto para ir ¿a dónde? A la tierra que fluye leche y miel. Ya estaba hecho. Pero ellos, en el trayecto hacia la tierra prometida, comenzaron a quejarse. Y que hace mucho calor. Y que luego, no, que la lluvia. Y que hace mucho frío, perdón. Y no, que el pan. Y esto, y que aquello. Y que extrañamos los ajos y las cebollas y los puerros. Ya me dijeron que es puerros, pero se me olvidó, hermana. Pregunté en la mañana que si sabían que era puerro, pero ya se me olvidó. Es algo así como un ajo, ¿no? No lo sé, porque no me gusta tampoco ni el ajo ni la cebolla. Pero ellos extrañaban eso, imagínate, la cebolla, el ajo, los pepinos, el chile, el tajín, no sé, extrañaban todo esto. Y empezaron a quejarse. En vez de pensar en la liberación de Egipto, lo que Dios había hecho, como el Señor abrió el mar para que el pueblo caminara en seco. Y cuando pasó el último de los israelitas, ya sabes, el que siempre va atrás, ya pasó. Entonces se cierra el mar y queda ahí hundido el faraón con todo su ejército, con todos los soldados, ¿no? Ellos no quisieron poner sus ojos en eso. Ellos eligieron quejarse. El Salmo 95 nos dice las consecuencias para esa generación que eligió quejarse. Es una elección, mis hermanos. O sea, llega la tormenta. Nosotros no elegimos que venga la tormenta.
tampoco tenemos el control. Pero nosotros elegimos si tenemos miedo, dejamos de ver las promesas de Dios y tenemos miedo, si dejamos de ver la promesa de Dios y nos quejamos. Fíjate cuál es la consecuencia. Salmo 95:10. Dice el Señor: 40 años estuve disgustado con la nación. Dices, wow, ¿cuánto tiempo duró el pueblo de Israel en Egipto? 40 años. Los 40 años el Señor estuvo disgustado con esa nación. Paréntesis. Ahí en esos 40 años ellos experimentaron el maná del cielo, el agua de la roca. Vieron milagros. Pero eso no era garantía de que Dios estuviera agradado con ellos. Dios estaba disgustado con ellos. ¿Por qué hacía todos estos milagros? No porque ellos eran buenos, sino porque Dios tenía un plan. Y esto es un paréntesis que es de pilón a la enseñanza, ¿no? Por si alguien piensa que está recibiendo beneficios de Dios, es señal de que Dios me tiene bien chiflado, bien consentido. Olvídalo. Está el pueblo de Israel. No creo que alguien haya más consentido que el pueblo de Israel. Dios tiene un plan. ¿Y por qué no he caído fulminado? Porque estoy bien. No, Dios tiene un plan. Pero ya veremos más adelante en esta serie cómo la paciencia de Dios tiene un límite. Todos los demás atributos no, pero la paciencia de Dios tiene un límite. Así que, como enseñaba ayer mi hermano Juan aquí a los jóvenes, no juegues con fuego. Ahí como Gedeón el querendón. Ahí escuchen la enseñanza de ayer. Las consecuencias para esta generación dice así: 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi ¿qué? En mi reposo. O sea, sí, van a ir experimentando, pero no van a disfrutar de la paz que el Señor ofrece, no van a disfrutar del reposo que el Señor ofrece. ¿De qué estoy hablando? ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestra vida? Así, aquellos quienes eligen quejarse, eligen estresarse y tener miedo, no van a disfrutar de la paz que ya poseen. Ya tienes paz, pero como has elegido quejarte, tener miedo, no vas a disfrutar de esa paz. Al final llegarás a tu destino, pero te la pasaste todo estresado todo el tiempo. Escuchaba una enseñanza esta semana alusiva al tema y me encantó una ilustración que puso este predicador. No puede haber una mejor ilustración, al menos que yo sepa, para este punto. Decía este predicador el ejemplo de una persona que su vuelo iba a X destino, ¿no? Por decir Miami. Y el vuelo iba de punto A a punto B, iba a llegar. En el camino de este lado del avión, del lado derecho del avión, se veían puras nubes, se veía trueno, se veía oscuro, porque había nubes, ¿no? Y de este lado estaba el sol, estaba todo clarito, estaba bonito. Entonces él ponía esta ilustración: la persona de todas maneras va a llegar a su destino, pero esa persona elige si va a ver el lado oscuro o si va a ver el lado en donde está el sol y está todo hermoso. Igual pasa con nosotros. Nosotros elegimos ver el lado oscuro y estar, ay, ¿qué va a pasar? Y ay, ¿qué estoy? Y estar ahí quejándonos y, ay, Dios, ¿y por qué? O elegimos ver del lado clarito de las promesas de Dios y disfrutar de ellas y descansar. Y cuando tú ves, dices, ok, ya está bonito por acá, lindo, vamos a llegar a nuestro destino, bueno, voy a echar una pestañita, como el Señor, a dormir. La otra forma de reaccionar es así precisamente. Una es con miedo, otra es con queja y la otra es como lo hizo Jesús, durmiendo, descansando, teniendo paz. Es posible esto porque la paz de Dios está en nosotros. Mira, uno de esos discípulos que en aquel momento tuvo miedo en la barca porque se hundía y que también clamó, ay Señor, sálvanos. Uno de esos discípulos recibió al Espíritu Santo, así como tú y yo que somos salvos, recibimos al Espíritu Santo, recibimos la paz de Dios. Este discípulo dio evidencia después de que el carácter de Cristo estaba en él. Y me refiero, por supuesto, al apóstol Pedro, aquel también que iba caminando sobre el agua en alguna ocasión y que volteó, dejó de ver a Jesús, volteó y se hundió. Bueno, Pedro después, cuando recibió el Espíritu Santo, pues pudo manifestar el carácter de Cristo, durmiendo en medio de la tormenta. Te pido que me acompañes, a Hechos capítulo 12, versículo 6, Hechos 12, 6. ¿Qué estaba ocurriendo aquí? Te pongo en contexto. Herodes había matado a Jacobo, otro de los discípulos, que también estuvo ahí en aquella barca. Y esto era una realidad. Ahora Pedro estaba en la cárcel. La simple lógica nos dice,
Si ya mataron a Jacobo y yo estoy en la cárcel, ¿quién sigue? Pues yo. Nada más estoy esperando, o sea, las horas están contadas. Nada más estoy esperando a que me ejecuten a mí. Y dice el versículo 6 de Hechos 12. Y cuando Herodes le iba a sacar, o sea, ya venía, según Herodes, ya venía el tiempo para que Pedro muriera. Pero el Señor tenía todavía planes con el apóstol Pedro. El Señor Jesús le había dicho a Pedro, ahí en Mateo 16, le dijo: Pedro, ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Les preguntó a todos, ¿no? Y Pedro responde, dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bien dijiste, Pedro, hijo de Simón, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre. Le dice: mira, sobre esta roca, sobre esta declaración que tú has dicho, de que yo soy el Cristo, voy a edificar mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Y le dice: y a ti te serán dadas las llaves del reino. Esas llaves del reino dadas a Pedro eran para que él les abriera la puerta a judíos, a samaritanos y a gentiles. Y Pedro, mis hermanos, hasta ese momento que él estaba allí encarcelado, Pedro sabía, decía: Dios todavía no acaba conmigo. O sea, Dios todavía tiene un plan y mi función dentro de ese plan todavía no termina. Así que estoy en la cárcel, sí me toca, según Herodes, pero buenas noches. Dice Hechos 12:6, y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados. No había manera de escaparse, ni lo iba a hacer tampoco. Sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. ¿Cómo vemos aquí a Pedro ahora? Entendiendo perfectamente lo que había aprendido de Cristo, que el Señor tenía un plan y estaba durmiendo. Y esa es una evidencia de estar siendo gobernado por el Dios de paz. No estaba siendo gobernado por las circunstancias, ni por el miedo, ni por la queja, sino por el Dios de paz. Y es que vivir bajo el gobierno de Dios, del Dios de paz, no solo implica que tenemos paz con Dios, implica otra cosa. Estoy hablando de cómo se ve la paz de Dios en nosotros. Bueno, implica que somos embajadores de paz. Es decir, que esto que nosotros hemos recibido, deseamos que otros lo disfruten también. Estamos reproduciendo el carácter de Cristo al promover y anunciar el evangelio de la paz a todos los hombres. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 18, nos dice esto, nos dice cómo aquellos quienes tenemos paz con Dios, no decimos, ya tengo la paz con Dios, sino que es una paz que nos impulsa a que otros tengan paz con Dios, a predicar el evangelio. Dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 5, después de este pasaje conocido por nosotros: el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, dice versículo 18. Y todo eso proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. No fuimos nosotros quienes nos reconciliamos con Dios, fue Él mismo reconciliándonos con Él mismo por medio de Cristo. Y, dice, nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros, diga a mí, ¿qué nos encargó? La palabra de la reconciliación. ¿Fuiste reconciliado? Sí, te encargo que reconcilies a otros. ¿Fuiste consolado? Sí, te encargo que consueles a otros. Esto aniquila la idea de cristianismo barato y chafa. Chafa del griego no sirve, algo que no sirve. Que se nos vende hoy también en este mundo globalizado. Si tú nomás llega, entra y sal, ya nomás cumple. No, mira, si es para eso, mejor vete a la de Juan Diego nomás, ¿no? O sea, cualquiera. Si es para cumplir, no. La palabra nos habla de recibir consolación y dar consolación a otros, de ser reconciliados y de reconciliar también a otros. No, nomás yo aquí me siento en la banca, soy cristiano de banca, por los siglos de los siglos, amén. No, nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Subraya esto, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. O sea, estamos constantemente haciendo este llamado. Mira, reconcíliate con Dios. Estás en enemistad con Dios. No es esa onda de que pues al infierno se va a ir mi comadre. No, es reconcíliate con Dios. Es de lo que habla Jesús, ¿no? Fórzalos a entrar. ¿Sí? Es que mira, esta es tu condición delante de Dios. Y es que no tengo paz. No tienes paz porque no tienes a Dios. Dios es paz. Y nunca vas a conseguir la paz fuera. Bueno, pues voy a ir al psicólogo. Ok, échale ganas. ¿Sabes qué? Le estaba diciendo el otro día a mi esposa.
El otro día estaba haciendo algo de research acerca del tema de la depresión y todo eso, aunque no lo he tratado con mucha profundidad en la enseñanza, porque no es parte de solo de pasadita. Uno tiene que investigar de qué se trata para tratar de no decir algo que no va. Pero cuando estaba haciendo este research acerca de la depresión, de la ansiedad, de todas estas enfermedades modernas que allá en el rancho nunca nos daban, ¿verdad? Me daba cuenta de que los psicólogos y los expertos, ya cuando se les acaban las pócimas y las cosas, ¿sabes qué les dicen a las personas? Busque una iglesia, busque ayuda espiritual, alguna religión o algo, porque ya se les acaba. ¿Por qué? Porque la sabiduría del hombre es limitada. Porque lo que hoy funciona, pues a lo mejor después no va a funcionar. O lo que creía que funcionaba, no realmente funciona. Y así es, mis hermanos. Es el Señor solamente quien nos da la paz, y decirles, no vas a encontrar la paz si no te reconcilias con Dios, y el Señor ruega por medio de nosotros. Y el fruto del Espíritu no es solamente tener paz, sino promover la paz. Se vive teniendo paz en medio de la tormenta, pero también se vive promoviendo la paz. Y yo te pregunto, ya para ir concluyendo, casi, ¿estás predicando el Evangelio a los perdidos? Pero así, con ganas de que se reconcilien. No es nomás, ahí te va el tratado. No, ¿y cuándo vamos a salir a hacer car wash para predicar y darnos tratados? ¿Estamos así realmente rogando a las personas, reconcíliate con Dios? Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Sí, Dios es soberano, pero en su soberanía Él eligió que tú y yo seamos embajadores, seamos reconciliadores, promotores de paz. Otra evidencia del fruto del Espíritu, que es paz, es que deseamos estar en paz con otros. Romanos 12:18, te lo leo en una traducción parafraseada. Dice, hagan todo lo posible por vivir en paz con todo el mundo. O sea, aquí ya lo amplía. Una cosa es solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Esto es a los creyentes. Entre los creyentes se espera que haya paz. O sea, entre nosotros de la misma iglesia, en la familia cristiana, que haya paz. Entre nosotros que haya paz. Porque si no somos capaces de manifestar la paz entre nosotros, los mismos hermanos en la fe, mis hermanos, Romanos 12:18 no tiene ningún sentido para nosotros. O sea, ya es demasiado elevado. Dice, hagan todo lo posible por vivir en paz con todo el mundo. Es decir, con aquellos quienes no conocen a Cristo, con quienes son hostiles con nosotros, con quienes se burlan de nosotros, porque hay aleluyita, y aquellos quienes nos hacen cosas, los vecinos, ¿no? Nos provocan. Y le dicen, no ponga el carro aquí, vecino, y ahí va y lo pone, ¿no? Bueno, hagan todo lo posible por vivir en paz con todo el mundo. Y luego de pronto quiere salir el campeón que hay en ti, ¿no? Y la queja, y no, te dije que este vecindario y tal. Hace poco iban a cortarnos un árbol, ya es el segundo año que cortamos esos árboles, y el vecino no quiere quitar su auto. Bueno, ahí está la decisión. Córtalos todos menos ese, porque el vecino no quiere quitar su carro, está bien. No voy a ir a hacérsela de pleito ahí al vecino, porque no, que a ver, ahorita vas a ver que yo soy de Tamaulipas y cuidado, ¿no? Voy a la palabra y me dice, hagan todo lo posible por vivir en paz con todo el mundo. Está bien, deje su carro ahí, vecino. Dios le bendiga, porque si no después con qué cara voy y le digo, ¿qué cree? Soy cristiano y soy pastor aparte, ¿no? El carácter de Cristo en nosotros se manifiesta en un ardiente deseo por la unidad entre los creyentes. Es esa solicitud por guardar la unidad del Espíritu. Es movernos hacia eso. Eso que voy a hacer contribuye con la paz, contribuye con la unidad de los creyentes, que le doy. Esto fomenta división, fomenta diversidad de opiniones y en cosas secundarias, entonces lo voy a evitar. Pero también el carácter de Cristo en nosotros manifiesta un rechazo por los pleitos inútiles y un deseo por estar en calma con aquellos quienes no conocen a Cristo. Porque en algún momento, si no nos han oído predicar, en algún momento van a escuchar el testimonio que nosotros tenemos para dar. Así que yo concluyo diciendo esto: si todo esto de lo que yo he hablado es ajeno a ti, no puedo decirte, échale ganas, mi hermano, descubre el campeón que hay en ti. Tú estás
estás preparado para triunfar. Hermanos, eso sería una canallada. O sea, ver a alguien quien está en enemistad con Dios y decirle, échale ganas, el campeón que hay en ti, sueña en grande. Eso, mis hermanos, es una burla. Por eso Pablo decía, de los que son enemigos de la cruz de Cristo. Eso es, así se ve. Viendo a alguien que está en sus delitos y pecados, y en vez de decirle, eres enemigo de Dios, y presentarle la cruz de Cristo a Jesucristo y a ese crucificado, decirle, échale ganas. Para eso deja a Daniel Javif, deja a Cornejo, deja a todos los motivadores. Ellos sí, ellos se dedican a eso. Pero nosotros, los hijos de Dios, somos pacificadores. Yo no podría decirte, échale ganas. Lo que te voy a decir, a lo mejor suena fuerte, a lo mejor te caigo gordo, está bien, haré todo lo posible por estar en paz. Es esto, arrepiéntete de tus pecados. A nadie nos cae bien que nos digan, eres enemigo de Dios, eres pecador, necesitas arrepentirte. Pues no, a la carne no le cae bien, a la carne le gusta, échale ganas, ¿verdad? Pero mis hermanos, amigos, esa ausencia de paz en tu vida es ausencia de Dios en realidad. O sea, hay ausencia de paz en tu vida porque no tienes a Dios. Le puedes echar muchas ganas, conseguir cosas, comprar cosas, mostrar una cara en redes sociales. Puede ser que te sientas, y luego, pero luego otra vez viene esa ausencia de paz en tu vida. Y la ausencia de paz, como dije, es ausencia de Dios. ¿Cuál es la solución? La solución es tan simple, tan simple que hasta un niño la puede entender. La solución es, arrepiéntete de tus pecados, reconcíliate con Dios por medio de Cristo y tendrás la paz de Dios morando en ti. La paz de Dios estará en tu corazón y todo esto entonces va a ser una realidad para ti. A lo mejor tú habías escuchado todo esto antes. Sí, ya sé que la barca, los discípulos, Jesús dormía. Pero ahora que tienes la paz de Dios morando en ti, todo esto lo ves como en 4D. Ok, ya lo entiendo perfectamente. Y en la medida en la que nosotros permanecemos en Cristo, unidos a Él que es la fuente de paz, en esa medida todo esto va teniendo más sentido para nosotros. Y cada vez vamos disfrutando más. Y por eso otros nos van a decir, oye, tú estás todo ahí tranquilo. Y mira cómo están las cosas. Sí, estoy tranquilo porque el Señor pues, nos va a llevar a donde dijo que nos iba a llevar. Vamos a pasar al otro lado. La promesa está allí. Y si eres tú creyente, pero no se ve la paz, pregunté, ¿la paz se ve en mi vida? Y di algunos ejemplos. Tú dices, no, la verdad, no se ve la paz en mi vida. Bueno, la solución es tan simple también que hasta un niño la puede entender. Es, vuelve a la comunión con Cristo. Dices, ay, sí, pastor, pero todos los días yo hago mi devocional. Sí, pero si lo haces así de, ya, a las noticias, o a la Rosa de Guadalupe, y no tomamos en cuenta a Dios para nada más que ya cumplí, mis hermanos, es volver a la comunión con Cristo. Y ahí el pastor, ni el más ungido, tiene el poder para aparecerse y teletransportarse a ese momento cuando abres los ojos o cuando desarrollas tu día y haces a un lado cualquier cosa que contribuya con tu santificación para ir por cosas que no te edifican en realidad. O sea, allí, miren, ni yo, ni el pastor Chuy, ni ningún pastor tenemos esa capacidad. Pero sí el Espíritu Santo que mora en nosotros y que nos está diciendo, hey, ¿eso qué? Ay, bueno, no tiene nada de malo. Y apagamos la voz del Espíritu Santo y contristamos al Espíritu. Dice la palabra, no apaguen al Espíritu. Y sí, lo apagamos. Decimos, no, pero a mí me gusta. Y no tiene nada de malo. Y le damos. Y el cúmulo de esas decisiones después nos van desviando. Y empezamos, viene la tormenta y todo con miedo. Viene la tormenta y a quejarnos. Y es que la culpa la tiene el pastor y la esposa del pastor y aquel y todos tienen la culpa. Así se ve nuestra vida. Pero el punto es volver a las primeras obras. Ver aquel momento en el cual nos reconciliamos con Cristo y empezar a cambiar nuestras quejas por clamor a Él, por alabanza a Él en oración, por alabanza a Él en adoración. Y sí, eso incluye la adoración colectiva. Nosotros nos esforzamos hasta donde nos da el límite para que juntos podamos adorar a Dios, pero tampoco podemos aparecernos ahí en su casa cada mañana, cada día, para que empujarlos a que ustedes tengan un tiempo de adoración, de oración al Señor. Y por eso a veces llegamos a la reunión y vamos así. Pues sí, claro, no es parte de nuestra vida. Y otra vez, ay, ¿para qué la sacaba?
Sí, porque no es, pero cuando es parte de nuestra vida, somos como pez en el agua. Entramos, ya llegué y adoramos a Dios y levantamos las manos sin que nos estén diciendo y cantamos fuerte, no le hace que el de al lado lo aturdamos. Pero mis hermanos, esto incluye abandonar la idea también de tener el control de todas las cosas. Eso es la paz de Dios. Es tomar la decisión, ya no voy a tratar de controlar mi vida, la vida de mis hijos, la vida de mi esposa. ¿Nos metemos por ahí? Muchos cristianos están todos estresados, enfermos y en queja porque ellos mismos están tratando de cambiar a su esposo, por ejemplo, la esposa. Tú lo quieres cambiar a él, pues échale ganas. No sé, yo cada vez que veo a los discípulos tratando de echarle ganas, pues yo veo a un Pedro hundido. Cuando dejó de ver a Cristo y cuando se vio, soy yo, ¿quién es? Vas para abajo. Y ahí está la esposa tratando de cambiar al don. Tú no vas a poder. Descansa en Cristo. Sé pacificadora. Que vean en ti la paz de Dios. Pero si te ven siempre quejándote, ahí dejas todo eso tirado y ahí vas otra vez y pareces cuchillito de palo. Ahora abre tu Biblia, viejo, te voy a hablar de la palabra. No, hombre, sácate, ¿no? ¿Qué te voy a decir? Pastor, ¿no me oye? Pues no, porque estás como cuchillito. El otro día platicaba la pastora Vicky de Olivares, una situación de ella personal, ¿no? Compartía con nosotros y decía, ¿sabes qué? El día que yo le dejé todo al Señor y le dejé a mi esposo al Señor, ese día el Señor empezó a obrar. Dijo, ok, ya acabaste, mija. ¿Ya viste que no te fue bien? No, ahora déjame a mí. Y el Señor obró. Y lo mismo con la esposa. Puedo irme con la esposa, puedo irme con los hijos, porque queremos tener control de nuestros hijos. Sí, está bien, estamos llamados a instruirlos en su camino, estamos llamados a los hijos mayores, pues ya a lo mejor no puedes subirte a una silla y darle, porque están más grandes que nosotros, ¿no? Y aparte ya tiene 18 años, ay, sí, mijo, bájate el pantalón y te voy a dar. No, como que no va, ¿no? Pero sí podemos estorbarlos y decirle, ¿sabes qué? ¿Quién paga el teléfono? Yo lo pago, dámelo, bye. Y te prometo que no se va a dar un infarto y se va a morir. No, yo lo pago, yo te lo quito. Y ves cómo lo estás estorbando. Y ¿sabes qué? No vas a ir a esta fiesta porque soy tu papá y no te conviene estar ahí. Ese es nuestro trabajo. Pero otra cosa ya es tratar de tenerles toda su vida resuelta. Queremos controlar todo en su vida. Ahí ya no se puede. Ahí ya no se puede. Es entonces abandonar la idea de tener el control de todas las cosas. Y repito, incluye cerrar la boca a las quejas, clamar al Señor en oración, clamar al Señor en adoración. Dice el apóstol Pedro, el mismo que se hundió, el mismo que durmió ahí, después más adelante escribió en su primera epístola, capítulo 5, versículo 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Ahí depositen toda su ansiedad sobre Él. Y a veces buscamos, es que yo no sé quién me vaya a escuchar. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Pues aquí estamos nosotros también, ¿no? Cuando quieras también echar tu ansiedad por acá, la vamos a recibir y te vamos a decir, 1 de Pedro 5:7. Ahora ahí te va, échasela al Señor. Porque Él tiene cuidado de vosotros. Eso, y ahí fíjate cómo aplica también para el pastor. A veces los pastores queremos tener el control de todo. A veces queremos tener controlada la vida de las personas y queremos elegir por ellos y vemos que alguien anda desviado y decimos, es que ¿qué hice yo? Nada. Si yo estoy predicando la palabra, si yo estoy haciendo lo que me toca, lo mismo con los padres y anda por allá en su rollo, pues nada. Yo no puedo tener control de eso. Si quiere andar en el lodo, con los cerdos, como el hijo pródigo, cuando regreses, aquí estamos, mijo. No puedo tener control yo de todo. Y vemos cómo Él tiene cuidado de nosotros. Por eso echamos toda nuestra ansiedad sobre Él. Y esto incluye ocupar nuestros pensamientos en la paz que es Cristo. En la paz que Cristo ganó por nosotros. Allí, en esos momentos donde no tengo el control, ni puedo tenerlo, ocupo mis pensamientos y digo, Señor, tú conseguiste la paz por mí. Tú ganaste la paz por mí. La paz con Dios. Y tú tienes promesas eternas que vas a cumplir. Termino leyendo Isaías 26:3. Dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Que nuestros pensamientos perseveren en Él, porque en ti ha confiado. En Él está nuestra confianza, en Él está nuestra fe. Y cuando vengan las tormentas, yo no quiero escuchar hombre de poca fe.
No te había dicho que vamos a llegar. Yo te invito a que te pongas de pie. Y termino haciendo una oración por aquellos quienes no han confiado en Cristo para salvación, y el llamado sigue estando allí disponible para ti. La paz de Dios puede estar en tu corazón. Todo esto puede ser una realidad para ti. Señor, gracias por cada palabra que recibimos de ti. Gracias por la paz que ganaste para nosotros en la cruz. Gracias, Padre, por enviar al príncipe de paz, admirable consejero. Gracias porque el Espíritu Santo mora en nosotros y nos guía a tu palabra para que nuestros pensamientos estén ahí, perseverando en ti, Dios de paz. Gracias, Señor, por este día. Gracias por mis hermanos. Gracias por cada uno de aquellos quienes escuchan o escucharán esta enseñanza. Sabemos que tú sigues obrando porque tú permaneces fiel. Tú eres, Señor, fiel a tu palabra, fiel a tus promesas. Y que podamos salir de aquí agradeciéndote por la paz que ya tenemos en nosotros, por este fruto del Espíritu que es tu paz. Y que podamos salir desafiados a volver a la comunión contigo. Una comunión sincera, una comunión honesta, en donde exponemos nuestros pecados y te decimos: Señor, límpiame. No quiero andar más por mi cuenta. Que tú gobiernes mi vida, que tu paz gobierne mi vida. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor. Amén. Pues dale un fuerte aplauso al Señor.